En el día en el que conocíamos el importantísimo dato de inflación correspondiente al mes de septiembre, este ha quedado opacado por un drástico aumento del paro semanal que ha sorprendido a todos los analistas. Sin embargo, al mercado parece que le da todo igual, pese a los aumentos de volatilidad, aumentos de tensión geopolítica, subidas del petróleo, el índice S&P 500 se mantiene muy cerca de máximos históricos, ya van 45 en este año 2024. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 10 de octubre de 2024 y en este momento son las 21:50 hora en España, 15:50 horario en Nueva York. El día de hoy tengo muchas cosas que contar. Tenemos que hablar de estímulos en China, de las volatilidades que se están viendo en el mercado. Tenemos que hablar de los datos de inflación en Estados Unidos. Tenemos que hablar de ese drástico salto que se ha observado en los datos de paro semanal que nos ha sorprendido a todos. ¿Realmente es preocupante? ¿Realmente hay algo detrás? Si acabamos de conocer unos datos de empleo, los del mes de septiembre, los que conocimos el viernes pasado, que eran sorprendentes. Fue un dato espectacularmente fuerte. ¿Qué es lo que está pasando con el empleo estadounidense? Y además de todo esto, tenemos que hablar de algunos comentarios que han estado un poco fuera de tono por parte de miembros de la Reserva Federal y que han generado cierto movimiento y, cómo no, de un catalizador, un posible catalizador que puede llegar esta noche en España, esta tarde en Estados Unidos, que es el evento del robotaxi de Tesla. Así que tenemos mucho que comentar, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de los estímulos en China. Hemos conocido eventos mixtos, pero finalmente han permitido que los índices bursátiles chinos vayan ligeramente al alza. Recordemos que el día de ayer los índices chinos se desplomaron y prácticamente los futuros de China habían retrocedido ya la mitad de todo lo que habían ganado. En primer lugar, anuncios de mayor estímulo antes de la importantísima reunión del sábado. Han convocado una reunión para aclarar estímulos fiscales el sábado 12 de octubre. Por tanto, ahí podría haber detalles sobre futuros estímulos. Recordemos que la caída de estos últimos días viene porque no se habían anunciado más estímulos en una reunión. Sinceramente, creo que se debe también a esa subida del dólar. Al final, el dólar se ha revalorizado mucho en las últimas sesiones y eso evidentemente debilita al yuan, que se ve aún más debilitado por estos anuncios de estímulos. Por tanto, creo que en el dólar también puede estar una clave de si se llevan o no a cabo mayores estímulos. Recordamos que cuando se lanzaron a ofrecer estos estímulos tanto fiscales como monetarios, o al menos a anunciarlos, fue cuando la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos porque, oye, preveían que el dólar se iba a mantener en esos niveles bajos, pero ha tenido un fuerte repunte que creo que también les ha pillado por sorpresa. El Banco Popular de China ha establecido una facilidad de intercambio para proporcionar liquidez a los inversores institucionales con el fin de comprar acciones, como parte de un amplio paquete de estímulo anunciado anteriormente que impulsó un repunte de renta variable. Aceptará solicitudes de firmas de valores, fondos e instituciones aseguradoras elegibles a partir del jueves para obtener activos altamente líquidos como bonos del gobierno, letras del Banco Central, si proporcionan ciertos colaterales. El tamaño de esta herramienta es de 500.000 millones de yuanes, unos 70,6 mil millones de dólares, y puede ampliarse en el futuro. Bueno, pues un estímulo más anunciado, veremos qué nos presentan el sábado. Quizás esto es un poco el anticipo, ya que han visto que los mercados se han desplomado en los últimos días. En segundo lugar, bueno, pues hemos conocido detalles de las ventas de BMW y Mercedes-Benz y han vuelto a ver cómo las ventas han caído en el tercer trimestre. Fíjense. Las entregas de BMW y Mini cayeron casi un 30% y las de Mercedes un 13%. Evidentemente hay que tener en cuenta que son datos de antes o previos a los estímulos. Los estímulos se han anunciado recientemente, por tanto no tiene
no entra, no podríamos ver los resultados de estos estímulos. Fíjense, la volatilidad en los mercados chinos es de otro nivel. El principal índice CSI 300 cambió de dirección al menos 12 veces en la sesión y la volatilidad a 10 días alcanza su nivel más alto en 9 años. Sin ninguna duda, lo que está ocurriendo en los mercados chinos es digno de estudio. Muy atentos a lo que pueda ocurrir el sábado 12 de octubre con esa reunión de estímulos fiscales, o en la que se espera que se anuncien mayores estímulos fiscales. Dicho esto, vamos ya a Estados Unidos con el importantísimo dato de inflación correspondiente al mes de septiembre. En primer lugar, las previsiones. Bueno, pues aquí veíamos cómo se preveía un aumento del dato general de un 0,09 en el mes, que situara el dato interanual en 2,3, y un aumento del 0,26% que situara el dato interanual en el 3,2%. Los precios generales aumentaron un 0,16, se preveía un 0,09, por tanto han sido superiores a lo esperado. Se ha redondeado a 0,2, ojo, porque fíjense que es casi para que se redondee a 0,1, pero bueno, al final ya saben que este redondeo es importante, se redondea a 0,2, pero tened en cuenta que hay una gran diferencia entre el 0,16 y el 0,2%. Eso sí, supera las previsiones, evidentemente, de un aumento de un 0,1%. La tasa interanual, bueno, 0,09 para ser exactos. La tasa interanual se situó en el 2,41, que se redondea a 2,40 desde el 2,50 del mes anterior. Esto, amigos míos, se trata del dato de inflación interanual más bajo desde febrero de 2021. Recordemos que fue en abril de 2021 cuando la inflación, fíjense, aquí lo tienen, empezó realmente a picar y saltó al 4%. Eso sí, ha superado las estimaciones que lo preveían en el 2,3%, pero bueno, ha superado estimaciones, pero la tendencia, evidentemente, como pueden observar, es bastante positiva, y también la tendencia de crecimiento intermensual, fíjense, que es bastante positiva, 0,18%. Tasa anualizada a 6 meses cayó a 1,6% desde el 2%. Se trata del nivel más bajo desde septiembre de 2020. La tasa anualizada a 3 meses fue de 2,1%, subiendo desde el 1,1% de agosto. Fíjense, con la tasa anualizada a 3 meses, sobre todo lo importante también es la tendencia, que sea cada vez menor, ¿no? Que el máximo sea menor al máximo previo. Eso es un poco lo más importante, pero sinceramente no la sigo mucho. El índice de vivienda subió un 0,2% y el de alimentos aumentó un 0,4%. Juntos, estos dos índices representaron más del 75% del aumento mensual. Otros puntos destacados del informe: los precios de los libros de texto universitarios aumentaron un 4,2%, un aumento mensual récord. La admisión de eventos deportivos aumentó un 10,9%, el mayor incremento mensual registrado. Las joyas y relojes aumentaron un 5,2%, mayor aumento mensual de la historia. Y a pesar de la narrativa de que las aerolíneas están perdiendo su poder de fijación de precios, las tarifas aumentaron un 3,2% en el mes. Sobre todo, yo creo que esto se debe más a la estacionalidad del mes de septiembre y a la vuelta un poco de estos institutos, pero al final sí que es cierto, bueno, del curso escolar, por así decirlo, pero sí que es cierto que son aumentos evidentemente considerables. Más importante aún que el dato general, como bien saben, es el IPC subyacente, la inflación excluyendo alimentos frescos y energía, que aumentó un 0,34%, redondeado a 0,3%, incrementándose desde el 0,2% registrado el mes anterior y superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%. La tasa interanual subió a 3,26%, que se redondea a 3,3% desde el 3,2%. Aquí, fíjense, observen cómo tengo el dato sin redondear. Evidentemente, si redondeamos, pues se ve un salto, pero sí que es cierto que está muy cerca de esos mínimos que habíamos visto desde marzo de 2021. Por tanto, oye, el aumento de la tasa interanual de este mes no es ni mucho menos preocupante. La tasa anualizada a 6 meses disminuyó a 2,6% desde el 2,7%. Tasa anualizada a 3 meses saltó al 3,1% desde el 2,1%. Un poquito lo mismo. Yo creo que lo que más importa, sobre todo en estas tasas anualizadas, es la tendencia.
El llamado IPC Supercore, esto sí que es importante, que excluye los servicios o que incluye a todos los servicios excluyendo la vivienda, también aumentó en términos interanuales hasta el 4,6%, un aumento de los costos del transporte, seguro de automóvil récord y de los suministros de atención médica fueron los responsables. Esto es un poco lo más preocupante y aquí es donde está verdaderamente la inflación, en la inflación de los servicios. Esta inflación ni mucho menos ha llegado a su objetivo. Fíjense que su objetivo está muy lejos. Se debe sobre todo al transporte, se debe también a la parte médica, aunque vemos como la parte médica siempre ha sido un poco lo que lideraba este índice. Pero si hablamos de que la inflación está cerca de lograr sus objetivos, no creo que podamos decirlo. Creo que podemos decir que está en la buena tendencia para lograrlo, pero la clave para que se logren los objetivos está aquí, está en los servicios. Fíjense, aquí se ve muy claro. Bueno, antes de eso, el salario interanual promedio por hora aumentó un 1,5% frente a las previsiones de 1,3%. El salario semanal aumentó un 0,9% en línea con las expectativas. Y aquí tenemos un poco un ejemplo de cuando Joe Biden tomó posesión. Fíjense que los salarios cayeron 2021-2022 y repuntaron un poquito el salario real a partir de mediados de 2022. En definitiva, esta imagen es la que representa lo que ocurre. Fíjense, aquí tenemos la inflación de los servicios, incluyendo la vivienda, y aquí tenemos la inflación de los bienes. Al final hay que tener en cuenta que la inflación de los servicios es mucho menos volátil, es mucho más complicado de volverla al objetivo. La inflación de los servicios es, si me permite una metáfora que se usa mucho para la inflación, es como la pasta de dientes, ¿no? Que es muy fácil sacarla del tarro, pero es muy complicado volverla a meter. Pues eso es lo que es la inflación de los servicios. Es la inflación de los bienes la que genera volatilidad. Fíjense, ¿por qué se disparó la inflación estadounidense por encima del 9%? ¿Se debía a los servicios? Pues no, se disparó tan alta debido a los bienes. Si fuera por los servicios, pues habría quedado como quedó la subyacente, ¿no? En torno al 6%. Fue la inflación de los bienes la que lo disparó y evidentemente ahora mismo es la inflación de los bienes la que lo está lastrando a la baja. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la deflación que está ocurriendo en los bienes poco a poco tendrá que normalizarse, ¿no? O quedarse en un terreno de un crecimiento moderado. Y ahí es cuando la inflación de los servicios deberá volver al objetivo, o si no, pues podríamos estar ante una estabilización de la inflación ampliamente por encima de los objetivos, que eso sinceramente es algo que no descarto, el convivir con una inflación por encima del objetivo del 2% durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque que la inflación de los servicios logre el objetivo de una forma rápida no va a implicar otra cosa que recesión. En caso de que haya recesión, en caso de que los datos económicos se desaceleren, ahí la inflación de los servicios rápidamente va a volver a su objetivo. Pero si quieren evitar eso, pues evidentemente hay que convivir con una inflación un poco más elevada. Los datos de IPC, bueno, a ver qué tengo por aquí, para que no se me olvide nada. La inflación de servicios se mantiene por encima de los objetivos, totalmente normal, ya que cuesta mucho devolver. Los bienes, mucho más volátiles, son los que dispararon la inflación por encima del 5% y ahora lastran a la baja, vale, básicamente lo que he comentado. Los datos de IPC de hoy han sido importantes, pero recordemos que un dato no cambia la tendencia, esto es importante. Observen que los datos de IPC subyacente intermensual, la tendencia de los últimos meses es espectacular. Fíjense la tendencia del IPC subyacente intermensual y cómo para nada lo cambia el dato de este mes. Fíjense que aquí tenemos el inicio del año 2024, que es cuando vimos cómo los rendimientos se disparaban y daban una interesante oportunidad. Llegaron a superar el rendimiento a 10 años, el 4,5%. Pero fíjense que en ningún momento se pierde la tendencia. Para que nos hagamos una idea, el crecimiento intermensual promedio para el IPC subyacente mensual es de entre el 0,2 y 0,27%. Evidentemente, el dato conocido este mes y el mes pasado de 0,3% está por encima de los objetivos, pero fíjense, como hemos visto ya durante este año 2024, datos muy inferiores al promedio. Por tanto, lo ideal es que poco a poco la inflación o el crecimiento intermensual se estabilice en esas cifras que ya lleva unos meses consiguiendo. Evidentemente, si vemos caídas mayores, se lograría el objetivo del 2% más rápido, pero eso sería peligroso ya que aumentaría el riesgo de recesión, ya que la deflación, caída de los precios, va ligado prácticamente a una recesión. Por tanto, datos usualmente elevados podrían entrar dentro de la normalidad de este ajuste
inflacionario. Desde mi punto de vista, las tasas interanuales de inflación están claramente estabilizadas, por encima de los objetivos, pero claramente estabilizadas. Yo creo que ahora el foco tiene que estar en estos crecimientos intermensuales y que no se vayan de madre para arriba y que estén siempre en ese rango del 0,2, 0,27 para la tasa para la tasa intermensual subyacente, perdón. Y sobre todo, viendo un poco que los datos de inflación, oye, han sido a lo mejor un poco superiores a esperado, pero la tendencia es la que es y es muy positiva. Claro, tenemos que preguntarnos cuáles han sido los datos que realmente han provocado este comportamiento o esta subida de los rendimientos y esta alarma porque ya no va a haber bajadas de tipos o porque la inflación pueda aparecer. Y fundamentalmente ha sido los datos de empleo del viernes pasado. Unos datos de empleo que vete tú a saber por qué, que ya analizamos en el canal, no se han ajustado estacionalmente como otros meses de septiembre y mostraron el mayor aumento de empleo público desde que se tienen registros, exceptuando aquel mes de junio, creo que era de COVID, que evidentemente pues había ahí un problema mayor. Pero fíjense cómo el ajuste estacional que generalmente se ha hecho en septiembre, fíjense septiembre de 2022, septiembre de 2023 y en septiembre de 2024 ha habido un cambio bastante fuerte, es decir, no ha habido ese ajuste como se debería hacer y eso aproximadamente dicen que sumó 100.000 nóminas, es decir, si el dato fue superior a 250.000, pues el dato normal habría sido 150.000, una cosita así en línea con las expectativas. Incluso las nóminas privadas fue de 130.000. O sea que esto es cuanto menos importante. ¿Qué han hecho los rendimientos? Sobre todo el rendimiento de la letra a 3 meses tras los datos de IPC, bueno, pues se ha situado en el 4,55%. Es decir, que el mercado, que es el rendimiento de la letra a 3 meses, recordemos que es el rendimiento de la letra a 3 meses lo que hace la Reserva Federal, es lo que está descontando el mercado. A mayor rendimientos, pues ya entra en juego las expectativas de inflación, expectativas económicas y demás. Esto lo explicábamos en detalle en el vídeo de ayer sobre la renta fija. Bueno, pues el rendimiento de la letra a 3 meses americano se situaba en el 4,55, por tanto, estaba descontando una bajada de 25 puntos básicos. Dicho esto, vamos con un dato que ha sido casi más importante que los datos de inflación, que ha opacado esos datos de inflación. De hecho, en directo estaba viendo el movimiento de los rendimientos, de primeras han ido al alza, reaccionando al dato de IPC superior a esperado, pero rápidamente se han ido incluso a negativo. El rendimiento a 10 años ha estado negativo durante el día de hoy y creo que ha cerrado también en negativo, ahora luego lo veremos, pero el rendimiento a 10 años ha estado negativo. ¿Cuándo se ha conocido esto? Fíjense, el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentó en 33.000 con respecto a la semana anterior, alcanzando los 258.000 en el periodo que finalizó el 5 de octubre, superando las expectativas de mercado de 230.000. Ojo, porque ha superado por primera vez en bastante tiempo las 255.000 de paro semanal, de peticiones semanales de subsidio, y esto es un aumento muy fuerte. Marca un nuevo máximo de 14 meses y hace saltar las alarmas sobre el empleo. Las solicitudes continuas aumentaron en 42.000 hasta llegar a 1.861.000 en la semana anterior, marcando un nuevo máximo desde noviembre de 2021. Es cierto que un dato simplemente de una semana no significa nada. A mí me gusta mucho seguir el promedio semanal de 4 semanas, pero fíjense que también ha saltado en 6.750 hasta 231.000. La tendencia, ojo, empieza a dar señales preocupantes y se empieza a acelerar. Fíjense que ya se aceleró en julio, sobre todo desde abril, y ahora mismo podría volverse a acelerar, sobre todo con un aumento. Aquí lo pueden observar, muy fuerte, muy drástico. Y claro, te preguntarás si acabamos de conocer unos datos de empleo que han sido sorprendentemente sólidos, aunque acabamos de ver también que debido a que no se ha llevado a cabo ese ajuste, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, vamos a tratar de descifrarlo. El aumento de las solicitudes iniciales puede atribuirse sobre todo a los trastornos causados por el huracán Helene, los despidos y las huelgas Boeing también han influido. Las solicitudes no ajustadas tanto en Washington, donde Boeing tiene importantes instalaciones de fabricación, como en los 6 estados más afectados por Helene, aumentaron en 19.000. Lo cierto es que parece ser que así fue. Fíjense, las solicitudes no ajustadas aumentaron principalmente en Michigan, 9.500, seguidas de Carolina del Norte, 8.500, California, 4.500, Ohio, ¿cómo se dice esto? Ohio. ¿Esto es Ohio?
Dejadme en los comentarios, no sé. 4.300, Florida 3.800, Indiana 2.700 y bueno, estos ya son normales. Huracán Helene tocó tierra el 26 de septiembre y golpeó la costa del Golfo en Florida. La tormenta también causó inundaciones en Georgia, Carolinas, Virgin y demás. Bloomberg señaló que en Michigan los despidos fueron parte de la reducción de turnos de Stellantis. Un comentario del Departamento de Trabajo indicó despidos en la industria manufacturera y la gestión de empresas e industrias. Y luego las huelgas de Boeing también impactaron en los datos, como lo sugiere el aumento de solicitudes en Washington, donde Boeing, como hemos comentado, tiene importantes instalaciones. Aquí tienen el aumento de peticiones semanales iniciales de subsidio por regiones, sobre todo Michigan y Carolina del Norte a la cabeza. Como he dicho antes, un dato no significa nada, pero sí que es cierto que habrá que estar muy pendiente de los próximos y más teniendo en cuenta cómo puede estar afectando el huracán Milton. Esto lo veremos en los próximos datos. Por tanto, si también vemos aumentos por el huracán Milton, nos plantaríamos ya con un promedio semanal, con un promedio de 4 semanas bastante elevado. Y claro, aquí la cosa es que las solicitudes continuas, que un poco muestra el dinamismo del empleo, ¿no? Si hay nuevas contrataciones, también siguen aumentando y no lo están haciendo exclusivamente por algo como lo que pueden aumentar las peticiones iniciales, por huracán o algo puntual, sino que la tendencia ya es bastante elevada, marcando semana tras semana nuevos máximos desde 2021. Por tanto, puede que se usen las excusas del huracán, huelgas y demás para despedir a gente y que luego no se contraten, porque donde estamos viendo hasta ahora fallos o enfriamiento del mercado laboral es sobre todo en las contrataciones, es sobre todo en ese dinamismo del empleo, y al final eso es lo que primero viene, ¿no? Tú antes de despedir a gente que te va a costar dinero, lo que haces como empresa es dejar de contratar. Si tienes que despedir a fuerza y luego no quieres contratar, pues ahí evidentemente da igual la excusa, que los datos van a mostrarlo. Por tanto, muy importante seguir un poco la evolución de esto. Dicho esto, vamos con comentarios de los miembros de la Reserva Federal, que esta semana iban a ser importantes y el día de hoy, pues evidentemente lo han sido. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, dijo que los últimos datos de inflación eran inestables o que mostraban la volatilidad que él ha anticipado durante mucho tiempo. Dice: esta inestabilidad para mí está en línea con la idea de que quizás deberíamos hacer una pausa en noviembre. Definitivamente estoy abierto a eso. Creo que tenemos la capacidad de ser pacientes y esperar y dejar que las cosas se desarrollen un poco más. Hay elementos en el informe de hoy que creo que validan esa perspectiva. Dijo que dado que tenían previstos un total de 75 puntos básicos en recortes para este año, estoy abierto a no moverme en una de las dos últimas reuniones si los datos se comportan como espero. También dijo que podría plantearse un recorte en una o ambas reuniones. Cree que la tasa neutral estará alrededor del 3,5%. Es un proceso llegar a la tasa neutral, y el matiz de te mueves 25 puntos aquí, 50 puntos básicos allá, no creo que esas decisiones sean trascendentales. ¿Qué significa tasa neutral? Que me lo preguntáis siempre muchos, pues es la tasa esperada por la Reserva Federal, ¿no? Es donde se espera que se sitúen las tasas federales a partir del año 2026. Evidentemente este dato nadie le sabe. ¿Por qué? Porque influirá sobre todo en las expectativas de inflación y de la situación económica. Evidentemente, si los datos de empleo que hemos visto el día de hoy se materializan en las nóminas del próximo mes, va a ser muy preocupante y la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos de interés. Pero más allá de lo que comentan estos funcionarios, de lo que comentan los rendimientos a más largo plazo, ya saben que nos tenemos que ir a lo que está descontando el rendimiento de la letra a 3 meses. ¿Y qué ha hecho el rendimiento de la letra a 3 meses pese a estos comentarios de la Reserva Federal? Pues cerrar en 4,55%. Es decir, el mercado en estos momentos sigue descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos en la próxima reunión, más allá de que las probabilidades de que lo haga o no varíen. El mercado es el que lleva la razón y el mercado o la Reserva Federal se suele ajustar a lo que descuente el mercado. Por cierto, también Timiraos, antes de los comentarios de Bostic, ha respaldado que la Reserva Federal bajará 25 puntos básicos. Aún queda un mundo, aún pueden pasar muchísimas cosas, muchos datos por delante, elecciones por delante, pero
de momento el mercado sigue apostando a una bajada. Y ya, antes de irnos con el cierre de sesión, vamos a hacer un pequeño comentario fundamental de la situación que estamos viviendo en el mercado. El S&P 500 ha alcanzado aproximadamente 44-45 nuevos máximos en 2024. La verdad es que he perdido la cuenta. Ayer, miércoles 9 de octubre, el S&P 500 cerró en un nuevo máximo histórico de 5.792, mientras el índice VIX, que es la volatilidad esperada de este índice, cerraba en 21, es decir, un nivel bastante elevado, un nivel superando los 20 que entra dentro de la alta volatilidad. Esto, amigos míos, es extremadamente raro. Fíjense que estaríamos aquí, es decir, se ha marcado un nuevo máximo histórico y con una volatilidad de superior a 20. Esto ha ocurrido en muy pocas ocasiones en la historia, pero fíjense que ha ocurrido. ¿Y cuándo ha sido en otras ocasiones donde ha ocurrido? A partir del año 2020, a partir de la pandemia de 2020 y sus efectos en 2021. Fíjense, excluyendo el rally impulsado por la pandemia y estímulos de 2020 y 2021, los nuevos máximos en el S&P 500 nunca habían estado acompañados por este nivel de ansiedad. De hecho, el nivel promedio del VIX cuando el S&P 500 alcanza máximos históricos es de aproximadamente un 50% menor que el actual, de aproximadamente 13,4%. Elecciones múltiplos del índice, concentración, ganancias, geopolítica, todos esos son riesgos conocidos pero inciertos y parece que están reflejados con precisión en la estructura de volatilidad. Y si ninguno de ellos se materializa como está cotizando actualmente, pues la verdad es que al mercado le da igual. El mercado sigue marcando nuevos máximos históricos. Y te preguntarás, o me preguntarás, Diego, ¿por qué está marcando nuevos máximos históricos pese a esos aumentos de volatilidad? Yo tengo la teoría, que ya he expuesto por aquí en numerosas ocasiones, de que el mercado está cambiando mucho en los últimos años, al igual que la economía se está viendo muy influenciado, igual que la renta fija, por esos estímulos, por esas estímulos fiscales, monetarios, el tesoro ahora hace Q encubierto y demás, que comentábamos en el extenso vídeo de ayer. Creo que el mercado también, y lo he argumentado por aquí con varios gráficos en alguna ocasión. Las estructuras de volatilidad están cambiando, los mercados de opciones tienen cada vez más importancia y sobre todo la forma de cubrirse ante momentos de volatilidad del mercado han cambiado y por tanto la volatilidad ya no quiero decir que no representa lo mismo, pero sí que es cierto que hay ciertas divergencias. Lo vimos también, por ejemplo, el 5 de agosto con un VIX que llegó a 65, que se veía problemas de liquidez y demás cuestiones técnicas, sí, pero llegó a niveles extremadamente elevados cuando la bolsa ni siquiera estaba representando eso, ¿no? Vimos un salto muy, muy fuerte. Y es que, amigos míos, el mercado está cambiando. Y somos novatos, estamos en aprendizaje constante porque esto está cambiando constantemente. Dicho esto, vamos con un último comentario que es sobre el evento Robotaxi de Tesla. Un evento muy importante, muy esperado por los inversores de la compañía y que creo que puede tener mucho efecto para el mercado de cara a mañana. El evento de Tesla, titulado We Robot, se llevará a cabo el 10 de octubre a las 7 p.m. en los estudios Warner Bros. En Hollywood, en Los Ángeles, y será transmitido en vivo en Twitter y YouTube en las redes sociales de Tesla. ¿A qué hora equivale esto en España? Pues será a las 4 de la madrugada de esta noche, es decir, de ya mañana 11 de octubre. Se espera que Tesla presente su nuevo prototipo de robotaxi, el vehículo autónomo diseñado para revolucionar el transporte compartido. Hay muchas expectativas, hay mucho hype sobre esto porque Tesla lleva dando la turra ya bastante tiempo. Se rumorea que el robotaxi será un sedán compacto de 2 puertas y 2 asientos, similar a una versión más pequeña del Model 3, con un interior simplificado para reducir costos y centrado en la autonomía. El diseño podría ser similar al Cybertruck, pero sin volante ni pedales, lo que lo convierte en un vehículo totalmente autónomo. Es probable que incluya el próximo hardware de Tesla, Hardware 5, para mejorar la seguridad y redundancia en las flotas autónomas. El evento buscará mostrar los avances de Tesla en su conducción autónoma y su visión para un futuro de robotaxis, destacando su nuevo enfoque de bajo costo y su posible app. Analistas sugieren que esta presentación es un momento clave para Tesla, ya que podría revelar años de investigación y desarrollo. Como os digo, hay mucho hype sobre ello. Los expertos creen que Tesla se centrará en mostrar prototipos y su visión a largo plazo, pero no esperan un
producto totalmente funcional o cercano a producción. La incertidumbre regulatoria y la capacidad de Tesla para superar los desafíos tecnológicos hacen que la fecha de lanzamiento de un robotaxi operativo esté todavía a varios años vista. La opinión general es que este evento tiene más que ver con la visión a futuro que con generar ingresos inmediatos, por lo que podría no impactar a las finanzas de Tesla en el corto plazo. Algunos analistas consideran que este evento podría ser un sell the news, es decir, vender tras este anuncio, ya que Tesla tiene un historial de prometer más de lo que logra entregar en tiempos ajustados. Sí que es cierto que Tesla tiene un poco la fama de fallar en este tipo de eventos. Sin duda es un evento al que hay mucha expectación y que se suma a los comentarios de Donald Trump de hoy diciendo que los vehículos autónomos de China no podrán circular por las carreteras de Estados Unidos en caso de que llegue a la presidencia. Al final es sorprendente cómo Elon Musk es uno de los que más está respaldando a Donald Trump para que llegue a la presidencia, pero Donald Trump con empresas como Tesla sí que es cierto que nunca ha tenido favoritismo. Quizás ahora sí protege sobre todo la innovación de este tipo de compañías de su propio país con respecto a China, que evidentemente es la gran competencia. Sin duda, un evento cuanto menos importante. Y dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Vamos rápido, por Europa, el Eurostoxx 600 menos 0,18%, DAX alemán menos 0,23%, ayer fueron al alza, el día de hoy corrigieron un poquito, CAC 40 francés menos 0,24%, IBEX menos 0,72%, Reino Unido menos 0,17%, Italia 0,50%, Suiza menos 0,49%, Países Bajos menos 0,47%. Ligeras correcciones después de la recuperación de ayer, un poco generalizada, fíjense el Eurostoxx 600, pero bueno, oye, la verdad que no hay mucho que comentar, se mantienen un poco en este rango cercano a máximos. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés sin grandes cambios el día de hoy, Nifty indio sin grandes cambios también, China sí que se ha visto beneficiado un poco, fíjense, el Hansen subía un 2,98% después de las fuertes caídas de las últimas dos sesiones. Si nos vamos ya a Wall Street, 20 minutos posterior al cierre de sesión, vemos al Dow Jones que el día de hoy ha corregido un 0,14, S&P 500 un menos 0,21, equiponderado un poquito más abajo, menos 0,37, Nasdaq menos 0,13 y Russell 2000 que ha llegado a caer más de un 1%, finalmente ha cerrado un menos 0,55. Fíjense cómo pese a toda esa incertidumbre que hay, elecciones, geopolítica, VIX por encima de 20, el mercado sigue un poco a lo suyo, ¿no? Está muy aislado de todo y si no es una compañía es otra y sigue yendo al alza. Fíjense que el día de hoy, sobre todo en las últimas horas, ha aumentado un poco la tensión geopolítica. El petróleo, vamos a ver cómo ha cerrado, petróleo West Texas, lo tenemos por aquí, ha subido un 2,94, ha llegado a subir casi un 4%, ya que el mercado se estaba centrando en Oriente Medio y en la posibilidad de que Israel ataque hoy a Irán antes de que comience el Shabbat de mañana. Ayer Biden y el presidente de Israel mantuvieron una llamada telefónica y hoy se reunió el Consejo de Seguridad de Israel. Este aumento de tensión también ha arrastrado al Bitcoin, por debajo de los $60.000. Básicamente lo que está ocurriendo por el lado geopolítico, que yo ya estoy mareado y yo creo que lo hacen a posta para mover un poco el mercado, es que, y sobre todo las estructuras de volatilidad, es que Biden se dio cuenta de que Israel está interesado en una mayor respuesta a Irán de lo que se espera. He leído también un poquito de que, oye, Biden no quería que se ataque a las petrolíferas, a las compañías petroleras de Irán, y Israel es lo que quiere hacer. Veremos a ver, eso es un poco lo que ha alterado también el precio del West Texas, pero esto es un mareo, la verdad, bastante grande. Market Leader, ligeramente abajo, Apple menos 0,22, Microsoft menos 0,39, Nvidia, que ha empezado el día negativo y ha cotizado negativo prácticamente todo el día, ha cerrado al alza, camino de nuevos máximos. Google recupera algo de terreno tras lo perdido en las últimas sesiones, Amazon también 0,8%, estamos en medio de los Prime Days de Amazon, importante esto, Meta menos 1,13 y Tesla, previo a este importante evento del robotaxi, menos 0,95. Puede haber mucho movimiento aquí de cara a mañana. Si volvemos al tablero, bueno, pues vemos como los rendimientos americanos a 10 años sí que han saltado al alza, como os he dicho antes, han llegado a superar el 4,12% tras los datos de inflación y tras los comentarios de Bostic, luego después de unas horas, pero sí que es cierto que la caída o que el aumento del paro semanal
sobre todo ha sido lo que ha pesado, ya que, oye, llevaba una gran ganancia y es lo que ha mantenido un poco a raya el aumento de los rendimientos. El VIX, bueno, pues cierra ligeramente al alza, 20,94, sigue en niveles bastante elevados. El VVIX, fíjense, por encima de 115 también, ya hemos visto cómo se han marcado nuevos máximos, algo que suele ser raro, con una volatilidad bastante elevada. El oro hoy recupera parte de lo perdido el día de ayer, ya que los rendimientos, pues hemos visto que corregían un poquito y aumenta la tensión geopolítica, 0,82, y la plata recupera los $31 después de ganar parte de lo perdido en las últimas sesiones. Eso sí, observen el Bitcoin, que es un poco el medidor del riesgo, y fíjense cómo está perdiendo los $60.000 y ha llegado a caer por debajo de los 50.000. Ojito a esto, que es un poco el anticipo de lo que podría hacer la renta variable, aunque eso sí, sigue con esa estructura bastante fuerte. Fíjense que por sectores la energía, muy impulsado por el petróleo y materiales básicos, es lo que lidera el día de hoy, mientras que el resto de sectores un poquito más perjudicados, y real estate también, quizás por esos datos de inflación. Vamos ya con los bonos. Fíjense el TLT como el día de hoy ha llegado a caer un 0,7% y finalmente 0,39%. Fíjense como el rendimiento a 20 años ha llegado a tocar la media de 200 sesiones. ¿Es una oportunidad el TLT? Bueno, ya explicábamos en el vídeo de ayer cómo funciona, qué es lo que descuentan los rendimientos y cómo funcionan los mercados de renta fija, a qué hacen caso y demás. Si nos atenemos a lo que ha dicho Bostic de una tasa neutral del 3,5, 3,5%, pues evidentemente el rendimiento a 20 años se podría situar en el 4,5 y estar dentro de esa tasa neutral, ¿no? Porque si el rendimiento a 10 años hay que sumarle 100 puntos básicos de esa tasa federal esperada, pues el rendimiento a 20 años un poquito más. Bueno, yo creo que la oportunidad buena en el TLT, en los bonos, sobre todo a largo plazo, que es a mí un poco lo que más me gusta, estaría más bien en esta línea de tendencia, es decir, estaría cerca del 92 o incluso, oye, si la pierde y se viene al 90 cuando el rendimiento a 20 años, pues oye, imagínate que vuelve a situarse como en abril, ahí cerca del 5%, evidentemente eso es una oportunidad bastante grande, siempre y cuando la tendencia de la inflación sea la que es. De momento el movimiento de los rendimientos básicamente no me está alarmando mucho porque está dentro de las líneas de tendencia, al final descontó mucho, ahora los datos han vuelto parece que son un poco más sólidos. Yo sinceramente tengo la teoría de que los datos se van a ir desacelerando, estamos viendo el empleo sobre todo y creo que puede ir bien los bonos. Ahora, hay que buscar un punto donde la recompensa sea mayor que el riesgo y sobre todo, si quieres o si no quieres exponerte mucho al riesgo, irte a rendimientos a corto plazo, que es lo que más va a seguir lo que hagan las tasas federales. Evidentemente, en caso de desaceleración es mucho mejor el tramo largo. De hecho, voy yo ahí porque van a aprovechar mucho más esta subida en los bonos, caída en los rendimientos. Por tanto, les invito a ver el vídeo de ayer y a reflexionar y analizar ustedes cómo deseen todo el tema de los rendimientos. Por aquí iremos avisando, evidentemente, de movimientos, oportunidades y demás. El dólar ha llegado a subir el día de hoy, pero finalmente ha cerrado más o menos neutral. Poco más tengo que decir. Para mañana tenemos, creo que, datos evidentemente de inflación por el lado del productor, importantes para tener un poco contexto de los importantes datos de inflación por el lado del consumidor que hemos visto el día de hoy. Tenemos también datos de sentimiento del consumidor de Michigan y sobre todo un poco de precaución por esta tensión geopolítica que parece que ha ido más esta noche, que a mí me tiene ya mareado, que no tengo ni idea de lo que puede ocurrir por ahí, ni si es un paripé, ni si son ataques programados, no sé lo que puede ocurrir por ahí. La verdad, tampoco vemos que esté afectando mucho, pero cierta tensión sobre ello y sobre todo también el evento Robotaxi. Vamos a ver qué tal sienta y vamos a ver qué nos presenta Tesla. Así que nada, gracias por estar ahí. Tienen todos los datos. Muchas gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.